Hola, muy buenos días a todos y a todas. Para la columna de hoy traigo un tema que es bastante complejo de abordar por lo largo que se puede llegar a tornar explicar cuestiones sobre la diabetes. Pero, aunque sea largo y complejo, hay algo que estamos tratando de inculcar últimamente en la nutrición, hacemos como mucho hincapié, y tiene que ver con que la alimentación del diabético o la diabética no es una alimentación diferenciada, no es una alimentación distinta de una alimentación saludable genérica. En realidad todos y todas deberíamos alimentarnos un poco más como debería hacerlo un diabético o una diabética. ¿Y esto por qué? Porque en la diabetes la harina blanca común es la que está limitada, o sea, es la que sugerimos que se limite. No está totalmente prohibida si se combina con alimentos oportunos, pero deberíamos limitarla y reemplazarlas por harinas que contengan mayor cantidad de fibra. Por ejemplo, harina integral, harina de salvado o quizá otras harinas que no sean derivadas de cereales. Por ejemplo, harinas de legumbres, la harina de garbanzos, la harina de lentejas. Son harinas que se pueden mezclar con otras porque sus sabores son bastante potentes, son sabores que de repente pueden llegar a invadir mucho las preparaciones con su gusto, ¿no es cierto?, con sus aromas y con su textura, pero se pueden mezclar porque son harinas sumamente amables, se unen muy bien con otras que quizá estemos más acostumbrados a utilizar, como decía anteriormente, harina integral, harina de salvado. La alimentación en la diabetes también nos pide que incorporemos más fibra, no solo a partir de las harinas, sino a partir de las verduras también, de las verduras crudas sobre todo, que es donde se concentra la mayor cantidad de la fibra del alimento. La fibra, recordemos, es un tipo de nutrientes que retarda o retrasa el disparo de la glucemia, la absorción del azúcar de los alimentos, de los hidratos, ¿sí?, comúnmente llamados azúcares, y entonces eso permite que la persona, si bien eleva obviamente su nivel de azúcar en sangre, pero no lo eleva en forma de pico, ¿se entiende? Que eso es lo que resulta nocivo para la salud de la persona con diabetes, para sus riñones, para la salud del corazón, para su salud nerviosa, para su salud circulatoria, para la salud de sus ojos, sí, que son las características por ahí más comunes de las consecuencias de los disparos de la glucemia. No se olviden que hay dos grandes tipos de diabetes. Por un lado tenemos la que anteriormente se llamaba insulino dependiente y la diabetes tipo 2, o sea, tipo 1 y tipo 2. Tipo 1, insulino dependiente. Tipo 2, no insulino dependiente. En realidad, digo, antiguamente se llamaba así porque hoy por hoy ya se ha visto fluctuaciones en los diferentes tipos y ambos pueden utilizar insulina. La insulina es un pequeño componente de nuestro organismo que se produce en el páncreas y es la encargada de trasladar, digamos, los azúcares, para que se entienda, la glucosa de nuestra sangre hacia todas nuestras células. En los dos diferentes tipos de diabetes lo que sucede es una falla con esa insulina. Los diabéticos tipo 1 generalmente nacen con esta predisposición y en algún momento de su vida se desata, digamos, la mala utilización de esta insulina o directamente la no producción, ¿sí?, por parte del páncreas. El páncreas no produce insulina, entonces no la puede utilizar. Generalmente es un tipo de diabetes que aparece en los primeros años de la infancia o de la adolescencia, por eso también se llama diabetes infanto-juvenil y de hecho hoy se encuentra en alza en nuestros adolescentes, ¿sí? Se ven cada vez más casos de este tipo de diabetes en nuestra población joven. Y la diabetes tipo 2 es una diabetes distinta de la primera porque no hay un componente genético, no hay cierta predisposición, sin embargo es consecuencia de otras cuestiones que acontecen en la salud, por ejemplo, el sobrepeso, el sedentarismo,
el exceso de alimentos dulces combinados con grasas y, como decíamos anteriormente, con harina blanca común, ¿sí? Entonces, y volviendo a la recomendación del principio, las harinas integrales y las verduras crudas para acompañar nuestros platos en el día a día, seamos o no seamos diabéticos, estoy hablando, ¿no? Pero sobre todo para el paciente diabético. Más que una recomendación sería casi un sí o sí, ¿no es cierto? La persona con diabetes debería incorporar fibra en su día a día, puesto que esto mejora notablemente sus niveles de azúcar en sangre. Otras recomendaciones son, bueno, están ligadas a las consecuencias de la diabetes tipo 2, el sedentarismo, el sobrepeso, entonces mantener un peso saludable y también poder mejorar nuestro gasto energético a lo largo del día, por ejemplo, hacer actividad física 3 veces a la semana, en un mínimo de 25 a 35 minutos, quizá para comenzar, y eso puede ir aumentándose a medida que mi práctica mejora, es una gran recomendación. Y con respecto a la mantención del peso saludable, bueno, como vengo siendo bastante hincha con esto de la mejora de los tiempos alimentarios, ya lo hablamos muchas veces, la persona con diabetes, más que otros pacientes, deben controlar muy bien sus tiempos alimentarios, ¿sí? Desayuno, meriendas, almuerzo y cena, que son los 4 tiempos que conocemos, pero también los tiempos intermedios, que son las famosas colaciones, ¿sí? Con el objetivo de que esto me ayude a mejorar las porciones también de nuestros alimentos, ¿sí? La cantidad de alimentos con harinas, con azúcares, con hidratos, son cruciales en la dieta, digamos, de la persona con diabetes. Eso en nutrición se llama conteo de hidratos de carbono y es quizá una práctica un poco compleja, pero cualquier nutricionista los podría acompañar porque, bueno, obviamente que debemos acudir a profesionales que puedan guiarnos, hacernos una pequeña guía en nuestro día a día. Pero bueno, quiero transmitir esta idea de que en realidad todos y todas deberíamos comer un poco más, como los diabéticos y las diabéticas, porque necesitamos, repito, un poco más de fibra en nuestra alimentación, presente en las harinas integrales, en las frutas con cáscara, sobre todo, y en las verduras crudas. Eso no significa que no podemos comer verduras cocidas, sino que deberíamos empezar a incorporar un poquito más de crudas en nuestra alimentación, ¿sí? Y no olvidarnos nuestra ración de fruta diaria, que siempre que podamos acceder a estos alimentitos y incluso si por ahí se complica, porque sabemos que, bueno, tienen las frutas y las verduras tienen cierto costo elevado en nuestra alimentación, deberíamos empezar a relegar otros, por ejemplo, el aceite para cocinar, deberíamos dejarlo de lado y deberíamos empezar a destinar quizá ahí invertir un poquito más en la inclusión de frutas todos los días, ¿sí? Eso, y finalmente también una sugerencia importante en la alimentación de los diabéticos y las diabéticas es que nuestros platos con harinas, sobre todo si vamos a incluir arroz, fideo, polenta, algún tipo de masas, por ejemplo masa de tartas, deberíamos acompañar con un poquito de proteína. Eso también, al igual que la fibra, retrasa la absorción de los azúcares. Proteínas, ¿a partir de qué? A partir de la carne, cualquier tipo de carne, pollo, cerdo, pescado, y a partir de los productos de origen animal, leche, queso o huevos, ¿sí? Leche o lácteos, bueno, pero como estamos hablando de alimentos salados, el yogur quizá quedaría de lado, aunque bueno, hay algunos menúes que hoy por hoy incluyen mucho yogur. Entonces, estas serían las recomendaciones para armar un plato apto diabetes, ¿no? Un poco de harinas, mejor si es integral, ya sea fideo, arroz, masas, polenta. Un poco de fibra cruda, mejor, ¿sí? Verduras o mezcla de verduras crudas y cocidas. Y un poco de proteína, o queso, o carnes, o huevo. Y por último, uno de los alimentos que digamos está mostrando grandes cualidades para la alimentación
en la diabetes y para la alimentación saludable en general son las legumbres. Porotos, garbanzos, lentejas, arvejas, ¿sí? Deberíamos por lo menos 1 o 2 veces a la semana mezclar cualquiera de estos otros alimentos de los que hablábamos con un poquito de legumbres que tienen también buena calidad de fibra, tienen un tipo de harina, por mencionarlo de alguna manera, en realidad es de hidrato, un poco más saludable que los fideos y que el arroz, y aparte también porque tienen buena calidad de fibra, ¿sí? Así que bueno, nada, estas recomendaciones son, repito, generales para todos los pacientes y no solamente en la diabetes, ¿sí? Espero que les sirva. Estoy muy contenta de haberlos acompañado nuevamente en esta mañana. Diego, te agradezco un montón tu invitación y esperaremos para el próximo miércoles para poder estar en cada hogar acompañándolos y acompañándolas con su salud.